Bienvenidos a Informa TV. Hoy martes 18 de septiembre veremos lo más interesante y relevante que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que la Secretaría de Gobernación ha convocado a su primer Consejo de Derechos Humanos. En otra información veremos que Naciones Unidas dice que el cultivo de coca se redujo en un 12% allá en Bolivia. En otra información veremos que Amnistía Internacional le pide a Irak y a Turquía que abra sus fronteras para los sirios refugiados. Además, veremos que la ONU ha condenado los múltiples ataques a defensoras de derechos humanos allá en Colombia. Esto y más es lo que veremos aquí en Informa TV. Comenzamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Fue la Secretaría de Gobernación quien emitió la convocatoria pública a organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos y de periodistas, con el único objetivo de conformar el primer consejo consultivo de este ramo. Fue a través de un comunicado de prensa donde la dependencia federal informó que a ello se hace el acatamiento al acuerdo tomado por la Junta de Gobierno en su primera sesión y del artículo 5º transitorio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y además de periodistas. Además, indicó que en los términos del artículo 6º transitorio de la ley, la labor que corresponde ahora a las organizaciones es la de que puedan formular consensos para la selección de los 9 integrantes del nuevo Consejo Consultivo y posteriormente de esto, los 4 representantes ante la Junta de Gobierno de dicho mecanismo. Al conmemorarse el 202 aniversario del inicio de la gesta de la independencia nacional, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, fue quien refrendó los compromisos humanos y libertarios de la nación, esto cuando otorgó la libertad bajo fianza a personas procesadas penalmente por delitos menores del fuero común. Fue en una ceremonia que se realizó en las instalaciones de los juzgados civiles y familiares, donde el jefe ejecutivo estatal entregó 87 boletas de preliberación para igual número de hombres como de mujeres, en su mayoría indígenas y de escasos recursos, quienes por diversas causas fueron privados de su libertad. En esta tradicional ceremonia de liberación de presos estuvieron presentes el representante de la Fundación Telmex Reintegra, Raúl Gerardo Cerón Domínguez, y la delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Concepción Rueda Gómez. Y vale la pena señalar, estas instituciones son quienes aportan los recursos para el pago de las fianzas de quienes obtienen su libertad en esta fecha tan significativa. Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó que el organismo Derecho Humanista emite una recomendación para que el gobierno de Chiapas asegure la protección a Enoc Hernández Cruz, diputado independiente, y también para que proteja a su familia. Cabe recordar que el organismo nacional recibió en días pasados una carta del mismo legislador, manifestando que ha sido víctima de una serie de amenazas que tanto él como algunos otros diputados creen que se desprenden de la postura que mantienen ante las recientes iniciativas del mismo gobierno estatal. Fue precisamente ante este escenario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió al gobierno del estado de Chiapas las pertinentes medidas cautelares para garantizar de esta forma la integridad del diputado, apegándose a los artículos 3º, 6º, fracción 2 y número 40 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en pocas palabras habla de la protección a los defensores de derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora condenó enérgicamente el homicidio del diputado electo Eduardo Castro Luque y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva a fin de que esclarecer este lamentable hecho. Cabe señalar que Castro Luque, quien habría asumido el pasado domingo su cargo, fue ultimado por un hombre que lo esperó a las afueras de su domicilio.
hecho que fue lamentado por el ombudsman sonorense Raúl Ramírez Ramírez y quien se sumó a la exigencia de los distintos sectores que condenan este tipo de acciones, por lo que ofreció su solidaridad a la familia del legislador abatido allá en la ciudad de Obregón, Sonora. Adjuntamente, Ramírez destacó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos estará en la observancia de que las investigaciones correspondientes se lleven a cabo con estricto apego a la ley y de manera transparente. La policía de Jungampeo, Michoacán, ha sido acusado de diferentes abusos de autoridad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la detención y tortura de un ciudadano allá en su municipio. En torno a esto, Lisbeth Andrade Ramírez, quien es visitadora regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zitácuaro, al realizar un informe de las quejas que ha recibido, dijo que en los últimos días señaló que la queja se podría encuadrar en las siguientes irregularidades, lo que es retención ilegal, las lesiones, el abuso de autoridad y la ineficiente prestación de la función pública. Lo anterior relacionado a la detención de un ciudadano de Jungampeo, quien circulaba a bordo de una motocicleta por las calles de aquella cabecera municipal, a decir del quejoso sin cometer ninguna infracción, fue cuando los policías intentaron detenerlo con el argumento de que les había faltado el respeto. Al oponerse a la detención, fue cercado por 8 elementos de la corporación a bordo de 2 patrullas y 2 motocicletas. Después de detenerlo, lo esposaron y lo trasladaron a la presidencia municipal, donde fue encerrado y además le propiciaron una golpiza. La recomposición política del país ofrece una ventana de oportunidad para que la cuestión migratoria pueda revisarse, de manera que el Congreso de la Unión retome la ley de migración a la luz de la reforma constitucional de los derechos humanos. Así lo señaló José Antonio Guevara, quien es tercer visitador de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien además consideró que la crisis humanitaria que supone la violación a las garantías individuales de los migrantes se debe, entre otras cosas, a la aplicación de leyes violatorias, como lo es, dijo, la ley de migración, y a las omisiones de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Así lo dijo al participar en la Mesa Migración y Seguridad, la cual fue organizada por la oficina de la Fundación Ford para México y Centroamérica. Además, el representante de la Comisión de Derechos Humanos capitalina añadió que es responsabilidad del Estado el impedir que entre particulares se cometan abusos, como son los crímenes por parte de la delincuencia organizada contra los migrantes. En Guaymas, Sonora, la ciudadanía ha interpuesto denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de los agentes del Ministerio Público, del Fuero Común y de elementos de la policía. Así lo aseguró Aldo René Záraco. El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos agregó que la oficina regional que se encuentra en el municipio de Guaymas atiende un promedio de 45 quejas a la semana y en su mayoría, dijo, son contra el personal del Ministerio Público, además de los integrantes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Investigadora. Asimismo, el representante estatal explicó que en el caso de las denuncias contra los oficiales policíacos, las quejas son por casos de prepotencia y abusos de autoridad, en algunos casos de la privación ilegal de la libertad. Mientras tanto, indicó que la ciudadanía se queja de los agentes del Ministerio Público del Fuero Común por la dilación en la impartición de justicia que se tiene tanto en Guaymas y en Empalme. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, aseveró que como parte del proceso de desarrollo de los derechos de la infancia, es necesario reconocer el derecho de niños y niñas a su sexualidad, esto como parte de las obligaciones del Estado. Así lo señaló en conferencia de prensa que se realizó en la Universidad de Iberoamérica, donde el ombudsman capitalino además puntualizó que este sector de la población es visto como propiedad por los padres y madres de familia y como proyectos de la comunidad adulta. No obstante, dijo, hoy en día, con la evolución de los derechos de las y los niños, así como con las herramientas jurídicas, es posible reconocerlos como sujetos plenos de derechos y no como objetos de estos. Y bien, eso es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte
Y regresando veremos la entrevista que Informa TV sostuvo con el ombudsman tlaxcalteca, el maestro Francisco Mixcoatl Antonio, quien nos habló sobre lo más interesante, las actividades que se están realizando allá en aquel estado. Y bien, vamos a un corte y regresamos. Vía telefónica al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, al maestro Francisco Mixcoatl Antonio, quien nos hablará sobre lo más relevante de las actividades que se realizaron durante este primer año de gestión del Consejo Consultivo de la comisión que él preside. Maestro, muy buenos días. Platíquenos cuáles fueron estas acciones más relevantes del Consejo Consultivo. Sí, buenos días, Lía Montañez, y a todo tu auditorio. Pues mira, agradecerte también esta llamada y la oportunidad que nos das para comunicarnos a través de este importante medio de comunicación. Bueno, como es de conocimiento ya público, hace un mes exactamente presentamos ante el Honorable Congreso del Estado nuestro primer informe de gobierno que correspondió al mes de agosto, ¿sí?, de 2011 al agosto de 2012. Y entre ellos, bueno, se destacan varias acciones que este Consejo Consultivo que me toca presidir desarrolló. Y uno de los más significativos fue la creación de la Unidad de Información y Orientación. Esta unidad se crea con el propósito de dar un servicio más eficaz a todos los usuarios que acuden a esta comisión, en virtud de que hoy todo usuario que llega a esta comisión con cualquier problema, se le da siempre una alternativa de solución. Es decir, no solamente estamos para recepcionar quejas y defender los derechos humanos, sino también para orientar a aquellas personas en algunos problemas, ya sean legales o de gestoría que ellos tengan que hacer ante alguna institución. Esta unidad está para apoyarlos y canalizarlos e incluso llevarlos y apersonarse con ello ante las autoridades competentes en calidad de observadores a efecto de que les den una buena calidad en el servicio. Así es, maestro. Y coméntenos, ¿qué fue lo que motivó a la comisión crear esta unidad? Mire, sobre todo es que mucha gente cuando ve derechos humanos, pues siempre tiene que, o queda con esa percepción de que aquí es una dependencia, una institución que tiene que apoyarlos, ¿sí? Claro. Bueno, como sabemos, nosotros tenemos tres vertientes muy específicas, que es la defensa de los derechos humanos, la promoción, ¿sí?, y la divulgación, en este caso. Entonces, mucha gente llega aquí con problemas de conflictos de tipo particular, y bueno, piensa que llegando a esta institución, nosotros tenemos la obligación de apoyarlos. Y en este caso, pues muchas veces anteriormente eran, más bien se les decía, ¿sabes qué? No somos competentes, y siempre se declaraba incompetente Y en este caso hoy no, hoy simplemente se les dice, mire, no tenemos la competencia, pero lo vamos a llevar ante la institución que corresponda, ya sea Procuraduría General de Justicia, ya sea ante el juzgado o ante alguna otra institución, dependiendo del trámite que haga, pero de tal forma que el usuario se sienta con el apoyo de esta institución ante cualquier trámite que él quiera desarrollar. Así es, maestro. Y hasta el momento, a raíz de que se creó esta unidad, ¿cuáles han sido las expectativas o cuáles han sido hasta el momento los resultados que se han obtenido? Mire, en esto, decirle que hemos tenido un incremento, sí, en el número de recepción de quejas, por un lado, ¿sí? Sí. Y por otro lado, bueno, también hay un incremento mayor en el número de usuarios que acuden a esta comisión, pues para plantear cualquier conflicto que ellos tienen, ya sea particular o en contra de una autoridad. Entonces, más bien, tiene que ver mucho con la confianza que ya tienen en la institución, lo cual eso es muestra de que el trabajo que está desarrollando esta unidad, pues sí tiene un enfoque y una eficacia para la cual fue creada. Así es, maestro. ¿Esta unidad de información y orientación está ubicada específicamente ahí en la Comisión de Tlaxcala o está en otras visitadurías? Mire, está ubicada aquí en lo que es el sector central, sí, de esta comisión, ubicada aquí en calle Arquitectos, ¿sí?, en Loma Bonita, número 27, en Tlaxcala capital. Ajá. ¿Sí?
pero sin embargo también tenemos 6 visitadurías generales que están ubicadas estratégicamente en todo el territorio del estado de Tlaxcala, sí, y 3 visitadurías adjuntas, ¿sí? Y ellas también tienen ya encomendada esta función de que siempre escuchar a toda la gente que llega a plantear algún problema, alguna problemática, y dada la naturaleza del planteamiento que ellos hagan, inmediatamente son canalizados a esta unidad y ahí se les da el servicio que corresponda. Así es, presidente. Sabemos que este primer año de gestión, también la figura de conciliación en resolución de quejas ha agilizado los procedimientos que dan solución a las quejas que han sido atendidas en este organismo. Pero platíquenos, prefiero que nos platique usted, de que en lugar de que yo lo cuente, ¿cuáles han sido las funciones de esta figura de conciliación? Mire, como ustedes saben, toda persona que se siente vulnerada por alguna autoridad en sus derechos humanos, pues siempre anda en busca de una solución a su conflicto. Y en este caso nos topamos que la figura de la conciliación, la cual nos permite el propio reglamento y la propia ley, hacer uso de esta figura legal, entonces, siempre y cuando no sea una violación grave a los derechos humanos, se le da esa opción al particular de querer conciliar y con eso allanar el conflicto o la problemática que ella tiene. Y muchas veces las autoridades también aceptan y bueno, se soluciona a través de esta vía, de tal forma que de una de cada 3 quejas que se han presentado han sido concluidas por esta vía de la conciliación, ¿sí? Lo cual nos ha dado pues que los procedimientos sean más ágiles y expeditos. ¿Y cuáles son las funciones meramente de esta figura de conciliación? Es decir, ¿cómo es que trabaja? Mire, ya los señores visitadores ya fueron capacitados, primero para que tengan la sensibilidad al plantear esta alternativa, ¿sí? Que tengan, por otro lado, también la visión de las pretensiones que en su momento quiere el particular, y por otro lado, pues se obliga a la autoridad a que cumpla el acuerdo, es decir, si en un momento se decreta que a través de la conciliación debe haber una reparación del daño, pues en esos términos se tiene que hacer la reparación del daño. O muchas veces algún particular solamente pide que ya no se sigan metiendo con alguna cuestión que él tenga que ver en algún bien de su propiedad, y que la autoridad ha allanado y esto, e incluso hasta muchas veces con una disculpa pública, las personas que son vulneradas a sus derechos humanos se dan por satisfechas, pero sobre todo con la encomienda de que la autoridad ya no va a volver a ejercer una acción de ese tipo. Y eso nos ha dado resultados, porque obligamos a la autoridad a respetar, en este caso a la persona, y pues las personas sienten que pues no fue un procedimiento tedioso, que de tantas audiencias, a veces en 2, 3 audiencias se llega a desahogar este procedimiento. Así es, y aparte siento que en este sentido, aparte de generar confianza en torno a la ciudadanía, también es un respaldo que les está apoyando la Comisión de Tlaxcala a cada uno de ellos para poder no estar solos, vaya, en cualquiera de estas demandas, ¿no? Claro, sí. Sí, y esto nos ha llevado a que también nosotros tengamos mucho que ver con la prevención en violaciones a los derechos humanos, y para ello se ha hecho mucho uso ya de la figura de observadores en materia de derechos humanos, y en este caso se ha emitido ya los lineamientos para el personal de esta comisión, que deben observar cuando acuden en calidad de observadores a cualquier acto, diligencia, donde se presuma que va a haber alguna o pueda haber alguna vulneración de derechos humanos, lo cual esto inhibe a la autoridad en su momento a ejercer alguna acción arbitraria, y pues eso también es otra forma de ir previniendo violaciones a los derechos humanos. Así es, maestro. Y cuéntenos, ¿quiénes son específicamente estos observadores? ¿Son precisamente visitadores de la misma comisión? Son los visitadores, pero por delegación de la presidencia también podemos, en este caso, delegar la facultad a algún personal o al personal en específico, derivado a veces también del número de solicitudes que tenemos para llevar a cabo estas diligencias.
Así es, señor presidente. Bueno, por mi parte es todo, pero si usted desea agregar algo más sobre este primer informe, esta plataforma es suya, adelante. Mire, pues nada más por ahí comentar también que dentro de esto, dentro de los programas que estamos llevando, se creó ya también el programa de atención a víctimas del delito de trata de personas, al cual ya hemos tenido algunos resultados exitosos con el rescate de 2 víctimas, y en coadyuvando en este caso con el Ministerio Público. Y por otro lado también ya se está el programa de combate a la corrupción y dilación en la procuración e impartición de justicia, ¿sí? Y asimismo hemos desarrollado audiencias periódicas a los centros de reinserción social, y por otro lado hemos ya capacitado y certificado a nuestros peritos en medicina y psicología para que ellos ya apliquen el protocolo de Estambul directamente, lo cual nos ahorra también mucho tiempo. Y asimismo hemos echado ya a andar el sistema electrónico de quejas, lo cual nos ha dado una gran oportunidad de que se acerque más la gente los servicios de esta comisión. Y creo que esas son algunas de las acciones más relevantes, y le agradezco mucho que nos dé esta oportunidad de comunicarnos a través de su medio de comunicación. Al contrario, maestro, para mí ha sido un placer. Por mi parte, el día de hoy es todo. Sin embargo, agradezco que nos haya atendido y esperamos que próximamente podamos comunicarnos precisamente para especificar un poquito más de la unidad que nos hablaba de atención a víctimas del delito y de los demás programas que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos de allá de Tlaxcala, si usted está de acuerdo, por supuesto. Claro, con mucho gusto, estamos para servirle. Muy bien, bueno, me despido de usted deseando que tenga un excelente día, maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bien, esto es todo. Estas fueron palabras del maestro Francisco Mixcoatl Antonio, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Yo soy Lea Montañez. Le recuerdo que en un momento vamos a una breve pausa, pero regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos listos para presentar lo más interesante a nivel internacional. La directora general de la UNESCO condenó ayer el asesinato del periodista tanzano Daudi Mwangosi e instó a las autoridades del país a que investiguen dicho crimen. En torno a esto, Irina Bokova señaló que los responsables de la muerte del comunicador deben ser juzgados y debidamente condenados. Juntamente fue Irina Bokova quien dijo que es esencial para la democracia y el Estado de Derecho que los periodistas puedan desempeñar su trabajo e informar de forma segura ahí y en cualquier otro lugar. Cabe recordarles que Mwangosi, de 40 años, era reportero de televisión y fue privado de la vida el pasado 2 de septiembre mientras cubría una manifestación en el poblado de Nayolo, en la región central de Iringa. Y bien, en otra información le comento que Amnistía Internacional informó que ha escrito a las autoridades de Turquía e Irak con el objetivo de pedirles que abran todos los pasos fronterizos con Siria a las personas refugiadas. Esto después de que ambos países siguieran retrasando la entrada en su territorio a los refugiados que huyen de la violencia que azota cada vez más al país, impidiéndoles llegar a un lugar seguro. En torno a esto fue Anne Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y del Norte de África de Amnistía Internacional, quien afirmó que la población civil es la que se está llevando la peor parte de los crímenes de lesa humanidad que se cometen allá en aquel país. Los crímenes de guerra y otros abusos a gran escala se han cometido en Siria, y todas las medidas que impidan o retrasen la llegada de los refugiados a un lugar seguro expondrán a estas personas a sufrir más abusos graves contra los derechos humanos, lo que dijo vulnera el derecho internacional. El cultivo de hoja de coca en Bolivia, base esto para la fabricación de cocaína, se redujo en un 12% en el año 2011. Esto según el informe presentado ayer en La Paz por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y el gobierno de ese país. Según esta publicación, la superficie cultivada pasó de unas 31.000 hectáreas en el año 2010 a alrededor de 27.200 al año pasado. Y en torno a esto, el representante de la UNDOC
allá en Bolivia, César Güedes, recibió con beneplácito la tendencia positiva en la reducción del cultivo de hoja de coca y agradeció a las autoridades bolivianas por sus esfuerzos hechos en la lucha contra el narcotráfico. En atención a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo de Perú, la empresa de distribución eléctrica de Lima Norte S.A.A. Edelnor S.A.A. se comprometió a implementar medidas que permitan garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el distrito de Atavillos Bajos, en la provincia de Huaral. En torno a esto, la jefa de la Oficina Defensoral del Callao, Delcy Heredia Silvia, explicó que durante una visita itinerante que se realizó durante la última semana del mes de julio, comisionados de la Defensoría del Pueblo tomaron conocimiento de la interrupción arbitraria o injustificada del servicio del suministro eléctrico en la zona, y esto inclusive y durante los periodos entre 2 y 3 días continuos. En esa oportunidad señaló que se recomendó a la empresa adoptar las medidas necesarias a fin de que se efectúen los trabajos correctivos pertinentes que garanticen la continuidad del servicio de electricidad. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó en los términos más enérgicos las amenazas, ataques y abusos sexuales perpetrados contra 4 líderes y defensoras de esas garantías ocurridos la semana pasada. Asimismo, la oficina expresó su preocupación por las amenazas de muerte realizadas contra otras 2 activistas. En torno a esto, el representante de esa dependencia de la ONU en Colombia, Todd Howland, repudió estos actos y además son actos que se suman al reciente atentado armado contra la reconocida defensora de restitución de tierras en la subregión de Montes de María, Margelis Argaratia. En torno a esto, Howland, además de solidarizarse con las víctimas, llamó a las autoridades de Colombia a que investiguen y juzguen y sancionen a los autores morales y materiales de estos atentados. Las autoridades cubanas deben explicar por qué no liberaron el 9 de septiembre, tal como estaba previsto, al detenido Jorge Vázquez Chaviano, o de lo contrario, deben ponerlo en libertad inmediata e incondicional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, mientras 26 disidentes cubanos mantienen una huelga de hambre en solidaridad, esto con su compañero. Cabe señalarles que Jorge Vázquez Chaviano, miembro de la organización Coalición Central Opositora, fue acusado de actividades económicas ilícitas y condenado a 18 meses de trabajo correccional sin internamiento en el año 2011. Por su parte, Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional sobre Cuba, manifestó que el sistema de justicia en aquel país es sumamente arbitrario e injusto para las personas consideradas disidentes, pero dijo que la negativa a liberar a presos una vez cumplida su condena es algo insólito y constituye una preocupante novedad. En otras noticias, le comento que la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria afirmó ayer que las violaciones contra los derechos humanos en ese país han crecido en número, frecuencia y escala. En Ginebra y ante el Consejo de Derechos Humanos, Paulo Sergio Pinheiro, presidente de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, dijo que se han encontrado los motivos suficientes para creer que durante el periodo en que se llevó a cabo la pesquisa entre las fuerzas del gobierno y la milicia chaviva, se han cometido crímenes de lesa humanidad y graves violaciones contra las garantías fundamentales. También vale la pena señalar que, según la investigación, esas violaciones y crímenes incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, violencia sexual, violaciones a los derechos de los niños, pillaje y destrucción de bienes civiles como los hospitales y las escuelas. El Organismo Internacional de Energía Atómica, conocido como OEA, mantiene su compromiso firme de intensificar su diálogo con Irán. Así lo afirmó ayer el titular de esta dependencia, Yukiya Amano. Durante su participación en la Conferencia General de la OEA, Amano señaló que los inspectores continúan vigilando que el material nuclear declarado por Irán no se desvíe a actividades ocultas, según el acuerdo de salvaguardas de este organismo. Sin embargo, precisó que Irán
no ha estado cooperando lo suficiente como para considerar creíble la ausencia de material y de actividades nucleares no declaradas. En este contexto, el titular de la OEA afirmó que la agencia continuará negociando con Irán para resolver los asuntos que aún quedan pendientes. El día de ayer, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó las violaciones de esas garantías perpetradas por grupos armados allá en el norte de Mali. Navi Pillay señaló que estos actos incluyen en su mayoría los castigos crueles como las ejecuciones o muertes por lapidación y amputaciones, violencia sexual y reclutamiento de niños como soldados. También vale la pena destacar que más de 30 personas en la actualidad se encuentran en centros de detención esperando un castigo conforme a la Sharia, que probablemente incluiría la amputación, hecho que lamentó la experta, por lo cual instó al gobierno y a la comunidad internacional a que actúen de forma urgente, ya que de lo contrario, dijo, la situación humanitaria en aquella región del Sahel podría deteriorarse rápidamente si esta crisis no se resuelve lo antes posible. Y bien, esto es lo que pasa en materia nacional e internacional. Le agradezco que nos haya acompañado un día más. También esta tarde quiero terminar con ustedes dejándolos con un video de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en donde él está promoviendo los derechos de las niñas y los niños a través de una cápsula que con la finalidad de poder difundir los derechos de todos los grupos vulnerables y con ello también que se pueda contribuir a la implementación de la cultura del respeto, la difusión y la protección de los derechos humanos. Me despido de usted y lo dejo con parte de esta cápsula que se encuentra en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana.